Mi primer acercamiento hacia la fotografía tal vez lo tuve cuando estaba chico. Mi padre, sin quererlo, porque no era una persona estudiada, compró su primera cámara, una cámara de 35 milímetros compacta, de rollo de doble cartucho de los años 80, y se volvió un aparato vital en la casa por mi parte, porque era muy costoso y no había los recursos, pero él de vez en cuando compraba un rollo y yo me volvía el centro de atracción con el rollo, con la cámara, llevándolo al colegio. Y ahí empezó un poco el trabajo con la fotografía. Eso de cerrar y poder ver la imagen ahí latente me parecía maravilloso. Con el tiempo logré comprar una cámara compacta de 110 Pocket, se llamaba para la época en los años 90. Y creo que ahí empezó el gusto por la fotografía, pero eran fotos familiares, de los paseos, de las salidas, un poco como registro de álbum de familia. Durante mucho tiempo no volví a tocar una cámara. Regresé al colegio, entré a la universidad y la aptitud que la vida me dio para el dibujo y la ilustración me hicieron meterme a estudiar diseño gráfico. Yo quería ser ilustrador. Se me facilita mucho el dibujo y se me facilita mucho la pintura y el color. Entonces descubrí que por ahí podía hacer lo mío para que la vida me premiara ganándome la vida con lo que me gustaba hacer. Y sabía que si no estudiaba arquitectura, estudiaría delineante de arquitectura o diseño gráfico. Entré a estudiar diseño gráfico y me encaminé mucho por el diseño, por la forma, por el color, por la geometría, por los espacios, por el modelado, todo a mano. Eran los años 90 y en quinto semestre se cruzó una materia que se llamaba fotografía. Volví a retomar la foto, pero ya era muy distinto, ya era una cámara profesional, de película. Aprendí a revelar la película en la universidad y ahí nació un matrimonio indisoluble que desplazó al diseño gráfico y me concentró mucho en la fotografía. De ahí terminé comprando mi propia ampliadora, montando en un cuarto en mi casa mi propio cuarto oscuro, comprando latas y rebobinando película para poder disparar lo que yo quería hacer, pero siempre de una manera empírica, porque el diseño gráfico se concentraba en el diseño y no en la fotografía. Entonces me hizo leer muchos autores, mirar cómo sacarle provecho a la cámara. Después di cuenta que la técnica que me quedó pequeña con esa cámara, entonces migré a otra un poco más compleja y me fui sin querer metiendo en el universo de la fotografía. Empecé a conocer fotógrafos, a ir a galerías, a conocer fotógrafos que ya estaban muy metidos en el medio con la fotografía. Me gradué de diseño gráfico y empecé a combinar las dos cosas, un poco el diseño gráfico y la fotografía. Empecé a estudiar publicidad y en publicidad fue igual, un poco la fotografía la llevaba hacia la parte comercial y terminaría reemplazando a un docente por 6 meses en una universidad y ya llevo 24 años en docencia en fotografía. Transformar a otra persona desde el punto de vista fotográfico y docente, pues no es algo que yo me lo haya buscado. La fotografía llega a mí, empiezo a descubrirla, empiezo a experimentar con ella y después por accidente caigo a la docencia y es la docencia la que me permite ver una cosa que yo no había visto, y es que enseñar las cosas es aprenderlas 2 veces. Y eso me gustó mucho, porque la docencia me hacía por obligación ir a los libros, buscar referentes, investigar, y ahí me fue enganchando. Y cuando eso lo devuelvo
hacia la docencia, me parece fabuloso poder tener la maravillosa oportunidad de transformar la vida de otra persona. Lo más representativo está, como docente, de cuando puedo darme cuenta en el trabajo de un estudiante cómo es su evolución, cómo ese proceso va caminando en una curva de aprendizaje que va subiendo cada semestre, y es satisfactorio ver cómo él mismo se puede hacer un trabajo de autoevaluación y darse cuenta lo que la fotografía le ha hecho cambiar. Y ese proceso se vuelve un pago para alguien que, como en docencia, como en mi caso, lo hace por vocación. Creo que es el mejor pago que un estudiante le puede dar a un docente, y es ver cómo él mismo en su proceso de aprendizaje se da cuenta cómo se le otorga una herramienta que le permite transformar el mundo en el que él vive, que es lo que me pasa y lo que me tiene enganchado en la docencia. ¿Cómo la fotografía puede transformar lo que yo veo o lo que los demás ven? En mi caso particular, la fotografía me ha transformado en diferentes espacios de mi vida. Cuando me gustó el paisaje, vi la manera como yo puedo interpretar un paisaje que nadie veía. Ir a lugares a los que no todo el mundo tiene el privilegio de ir y poder traer esas fotografías en su expresión más pura y hacerle vivir a los demás lo mismo que yo vivía en ese espacio es una maravilla. Luego, cuando la fotografía cambia y deja de ser paisaje y se convierte en fotografías de retrato, me parece interesante cómo puedes desde una cámara captar esa esencia de otra persona y enseñarle a otros cómo hacerlo. Después, cuando eso se lo transmito a los estudiantes y ellos empiezan a ver lo mismo que yo veo, se vuelve un lenguaje de comunicación mutuo. Entonces podemos hablar en las mismas dimensiones, pero en otro espacio. Eso me parece una maravilla. Y nunca dejo de aprender. Después de 18 o 17 años en la fotografía, llegó la fotografía científica, que yo no la busqué, me llegó por accidente al trabajar con el Planetario Distrital, y me abrió un espacio a una fotografía que yo no conocía y que es fascinante. Hacer insectos, animales, poder ver la fotografía y la cámara como una herramienta científica, me ha parecido una cosa alucinante de lo que no sabía que existía. Y eso repercutió en la docencia universitaria. Entonces ahora les enseño al estudiante que la fotografía tiene un aspecto científico y físico que yo vine a entender después de muchos años. Entonces lo transmito, y le transmito esa pasión por ver la cámara como un elemento científico que captura espectros. Y eso abre otro universo maravilloso para ellos y para mí. Una fotografía nunca deja de aprender.